Voy a compartir mis apuntes y vamos a retomar lo que iniciamos en la clase de ayer. En la clase de ayer hicimos la definición de las ondas estacionarias en cuerdas. Es importante resaltar esto, ¿verdad? Estamos hablando de ondas estacionarias en cuerdas. Podemos conseguir ondas estacionarias en cualquier medio. Podemos tener ondas estacionarias en tubos, ondas estacionarias en placas. Y además, otra restricción que nosotros le estamos poniendo a este estudio es que ambos extremos están fijos. Eso quiere decir que nosotros consideramos que tanto el extremo donde se está generando la onda estacionaria como el opuesto están fijos. O sea, tengo algún mecanismo fijo que me permite definir un nodo en esas dos posiciones, ¿verdad? Aunque hay una pequeña vibración de parte del mecanismo externo que provoca las oscilaciones, pero vamos a decir que esas oscilaciones son pequeñas, de manera que sí puedo considerar ese punto como un nodo. Bien, con esto en mente, entonces, hablamos del principio de superposición. Tomamos dos pulsos idénticos y usamos el principio de superposición para deducir la ecuación de la onda estacionaria. Y en esta ecuación de la onda estacionaria encontramos dos componentes fundamentales. El primero era que la, que la onda iba a presentar una amplitud diferente en cada punto de la cuerda y además que ese movimiento iba a ser un movimiento armónico simple. Y detectamos dos tipos de puntos dependiendo del desplazamiento transversal que tengan, los nodos y los antinodos. En la clase de hoy vamos a hacer la deducción de la ecuación que me va a permitir identificar dónde van a estar los nodos, qué distancia van a haber entre nodos y antinodos en términos de la longitud de onda de una cuerda. Entonces voy a empezar retomando la idea de ayer, en la cual dijimos que los nodos, un nodo está ubicado en aquella posición donde el seno de kx es igual a 0. Esto viene a partir de la función de la onda estacionaria. Y para que el desplazamiento sea 0, entonces el kx tiene que ser un ángulo tal que el seno me va a dar 0. De trigonometría nosotros sabemos que eso no ocurre solamente en 0. Eso ocurre para diferentes valores angulares. Kx puede ser 0, puede ser también, puede ser pi, puede ser 2pi, 3pi, etcétera, ¿no? Hasta npi. O sea que cualquier valor angular de estos me va a provocar un 0 en el seno. Así que kx, cuando tome esos valores, me va a representar un desplazamiento nulo, o sea, un nodo. Lo que voy a hacer aquí es mandar a dividir en esta ecuación el k, que es el número de onda, al lado derecho. Entonces me va a quedar x igual, bueno, lo voy a poner un poco más grande, x igual a 0. Ahí no hay problema porque si divido 0 entre k me va a dar 0. El segundo va a ser pi entre k, voy a dejar un espacio aquí a propósito. Luego tengo 2pi sobre k. Luego tengo 3pi sobre k. También voy a dejar un espacio a propósito. Y esto me permite a mí identificar algo. Que si yo multiplico y divido por un 2, lo mismo aquí, multiplico y divido por un 2. Entonces puedo reconocer que el número de onda
que es 2pi sobre lambda, aparece directamente allí en la ecuación y lo puedo sustituir para dejar la ecuación en términos de lambda. Entonces me quedaría el primer nodo está ubicado en la posición 0, el segundo nodo estaría ubicado en la posición, me quedaría en la parte en el numerador 2pi entre k, eso es lambda, y luego dividido entre 2, me quedaría lambda sobre 2. El segundo nodo estaría ubicado en lambda, porque es 2pi sobre k, eso es lambda. El tercero estaría ubicado en 3 lambda medios, y así sucesivamente, ¿no? De manera que puedo dar una ecuación general para estos nodos. Yo puedo decir que están ubicados cada n pi medios de lambda, ¿verdad? Si n vale 0, entonces eso es 0. Si n vale 1, eso es lambda medios. Si n vale 2, eso es lambda. Y si n vale 3, eso es 3 medios de lambda. Entonces esa es la generalidad. O sea, yo voy a encontrar un nodo en esas posiciones. Ahora voy a poner un ejemplo de una onda estacionaria y voy a ubicar dónde están precisamente esos nodos. Voy a usar cualquier armónico de referencia. Voy a poner en este caso el tercer armónico. Estas configuraciones que se forman en la onda estacionaria, usted puede identificar aquí, que aquí están los nodos. Aquí tengo un nodo, otro y otro. Aquí tengo un antinodo y un antinodo. Entonces, a estas configuraciones que se forman allí entre nodo y nodo, usualmente las llamamos bucles o rizos. Así los van a encontrar en algunos problemas como bucles o rizos. El día de ayer vimos, mediante un video, vimos cómo se formaban esas ondas estacionarias y aparecían esos bucles, y que el número de bucles, pues básicamente lo que me dice es cuál es el número del armónico. Si tengo 3 bucles, significa que estoy con n igual a 3. Si tengo 10 bucles, significa que n vale 10. Bueno, entonces puedo identificar aquí el primer armónico, el primer nodo. Claramente el primer nodo está en x igual a 0. El segundo nodo está en x igual, según lo que deduje anteriormente, en lambda medios. Si usted se fija aquí, solo hay media longitud de onda, solo la mitad de la onda. Aquí tengo x igual a lambda, de manera que aquí tengo toda una longitud de onda, y aquí tengo x igual a 3 medios de lambda, ¿no? Y aquí tendría la tercera, la mitad de una longitud de onda, ¿no? Entonces, eso confirma lo anterior, ¿no? Y además, automáticamente ya en esta ecuación, yo puedo identificar la posición de los antinodos. Entonces, esta ecuación la voy a encerrar, que precisamente lo que me da es la posición en la cual yo voy a encontrar los nodos. ¿Sí? Los nodos. Voy a mover un poco esto, que está un poco amontonado ahí. Un poco más. Allí. Entonces, esta ecuación anterior es la de posición de nodos. Y puedo además identificar dónde están los antinodos. Entonces puedo ver que el primer antinodo, que es este, voy a poner en el mismo color, el primer antinodo, que es este, está ubicado entre x igual a 0 y x igual a lambda medios. Entonces, ¿cuál sería
la posición X del primer antinodo en términos de lambda. ¿Cuál sería? Un cuarto ¿Cuarto de? ¿Solo un cuarto? de lambda. De lambda, muy bien. Lambda cuarto. ¿Qué quiere decir? Que el primero va a estar en lambda cuartos. ¿Dónde va a estar el segundo entonces? Tres cuartos. 3/4 de lambda. Y el último, ¿cuál sería la posición? ¿Cuál sería la posición? 5 medios de lambda. 5 medios, ¿seguro? Sí, creo. Si entre el primer, aquí tengo lambda y aquí tengo 3 medios de lambda, ¿cuál sería la posición entre ellos dos? 5/4 de lambda. 5/4 de lambda. 5 lambda cuartos. ¿Ok? Entonces, yo puedo identificar, así como lo hice aquí, voy a copiar todo esto porque es prácticamente lo mismo. Lo voy a pegar ahí abajo. Puedo identificar dónde están ubicados los antinodos también. Entonces, la diferencia va a ser, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ahí está. Ok, la posición, esta es la posición de los antinodos. El primer antinodo dijimos que estaba en lambda cuartos. Lambda cuartos. El segundo antinodo, 3/4 de lambda. El tercero iba a estar en 5/4 de lambda. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con los siguientes. Ay, no sé qué pasa aquí, que todo se está moviendo. Ok. Bueno, entonces esto es, que me puso loca la aplicación. Ok. Este no va, ¿no? Este no va, que es del anterior. Y aquí, para una coma. ¿Cuál sería entonces la fórmula general, por decirlo así? Para la posición. Este es el primero, lambda cuartos, el segundo 3/4 de lambda, el tercero 5/4 de lambda. ¿Cuál sería la ecuación general? Sería n+1 por lambda entre 4. N ¿O no? más 1. No, no, porque no daría el tercero. Porque el tercero sería, el n sería 3, más 1 sería 4. No daría. 2n menos 1. 2n menos 1. Entonces vamos a ver el primero. El primero sería 2 por 1, 2 menos 1. Ahí está bien. 2 por 2, 4 menos 1, 3. 2 por 3, 6 menos 1, 5. Correcto. Entonces sería 2n menos 1 lambda entre 4. ¿Sí? Esa sería. Ok, entonces esta es la posición de los antinodos. Antinodos. Bien, entonces con esto en mente, vamos a resolver un problema donde vamos a poner en práctica, pues, particularmente esto que acabamos de ver.
posición de nodos y antinodos. Ese es el problema 1536 del libro de texto. Y me dice los antinodos adyacentes de una onda estacionaria en una cuerda están separados 15 centímetros. Una partícula en un antinodo oscila con un movimiento armónico simple de amplitud igual a 0.850 centímetros y periodo de 0.750 segundos. La cuerda está en el eje X y fija en X igual a 0. Entonces, interpretemos los datos que nos están dando. Si se fijan, no hay información sobre qué armónico o en qué armónico está oscilando la cuerda. Por lo tanto, entonces yo lo que voy a hacer es suponer un enésimo armónico. Quiere decir entonces que como no conozco n, entonces yo voy a dibujar aquí un número de bucles que a mí se me ocurra. Voy a poner 3 y voy a poner aquí unos puntos suspensivos de manera que denote que podría seguir, o sea, podría tener más bucles de los que estoy dibujando, podría tener menos. No es relevante para resolver el problema saber en qué armónico estamos. Entonces aquí tenemos nodos, nodo, nodo, tenemos antinodo y aquí también. Bien, entonces interpretemos la información que nos da. Primero me dice que los antinodos adyacentes de una onda estacionaria en una cuerda están separados 15 centímetros. Entonces los antinodos adyacentes son estos. Me dice que están a 15 centímetros. Ok, entonces, de lo que vimos anteriormente, tengo la figura, uno puede deducir, de hecho lo voy a poner aquí al par de la figura, puede deducir esas distancias, ¿sí? Entonces, les pregunto yo, observen esa figura, ¿cuál es la distancia que existe entre dos nodos adyacentes en esta figura? O sea, simplemente agarre un nodo, mire cuál es su X y réstele el X del anterior. ¿Cuánto le da? Pi medio. Pi medios. Digo, un medio, perdón. ¿Solo un medio? De lambda. El lambda, correcto. Entonces, quiere decir que la distancia entre dos nodos adyacentes es lambda medios. Ahora, ¿cuál es la distancia entre dos antinodos adyacentes? Es decir, agarre el X de un antinodo y réstele el X del anterior. ¿Cuánto da? Un medio también. Un medio de lambda. De lambda. Un medio de lambda también. ¿Ok? Voy a mover esto. Y ahora, ¿cuál es la distancia que hay entre nodos y antinodos adyacentes? O sea, reste el X de un antinodo, no, perdón, reste el X de un nodo con el X de un antinodo anterior a él. ¿Cuánto le da? O sea, la distancia de antinodo a nodo consecutivos. Por ejemplo, yo voy a tomar el antinodo Un cuarto. un cuarto, correcto. Si yo tomo este y le resto esto, o sea, un medio de lambda menos un cuarto de lambda, eso me da un cuarto de lambda. Entonces ahí tengo mi otra relación. Ojo con esto. Esto sirve para resolver el problema que tenemos a continuación. Entonces, la distancia entre nodos consecutivos es lambda medios y es igual a la distancia entre antinodos consecutivos.
Y la distancia entre antinodo y nodo, o nodo antinodo, como quiera verlo, es lambda cuarto. Muy bien, entonces esa es la primera información que me dan en el problema. Los antinodos adyacentes de una onda estacionaria en una cuerda están separados 15 centímetros. O sea que yo puedo, aquí voy a poner entre paréntesis lo que yo ya conozco del análisis anterior, que la distancia entre dos antinodos adyacentes es lambda medios. Eso me va a servir para resolver el problema. Ahora solo estoy interpretando la información que me están dando. Segundo dato, una partícula en un antinodo oscila con movimiento armónico simple de amplitud igual a 0.850 centímetros y periodo de 0.0750 segundos. O sea que, por ejemplo, si yo tomo la partícula que está en este antinodo, la información que puedo tener de ahí es que la amplitud del antinodo es igual a 0.850. Como les dije anteriormente, cada partícula en la cuerda tiene una amplitud diferente. Entonces, el caso del antinodo es el caso extremo, es el que tiene la mayor de las amplitudes. Y me dicen también el periodo de ese antinodo. Me dicen que es de 0.0750 segundos. Evidentemente, si cada partícula oscila con una amplitud diferente, entonces, pues habría que ver qué pasa con el periodo. El periodo, recuerden, que estaba relacionado nada más con la masa y con en este caso, con la masa y la constante elástica del resorte, ¿verdad? En el caso de que fuera un sistema masa-resorte. Entonces, en este caso, hay un sistema, no hay un resorte, ¿verdad? Pero sí uno podría definir un omega para este sistema. Entonces, por lo tanto, cada partícula podría tener un periodo de oscilación diferente. Entonces, para salir de esa duda, nosotros podemos ir a la simulación anterior, la que estuvimos estudiando el día de ayer. Recargue la página. Entonces, cuando yo pongo los armónicos, lo que logro ver es, al ir cambiando de un armónico a otro, es que el periodo cambia, pero cambia de un armónico a otro. Es decir, si el armónico ya está fijo en un número de nodos y antinodos, entonces eso ya deja definido también el periodo, porque es el mismo periodo de la onda. Entonces, por eso, en el problema nos están dando el periodo de ese punto en particular, ¿verdad? Porque el periodo aquel que tenemos allá es el periodo de la cuerda, perdón, de la cuerda no, de la onda, ¿no? De la onda viajera. Y este es el periodo de oscilación de la partícula. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay una diferencia entre el periodo de la onda viajera y el periodo de oscilación de la partícula, ¿no? La partícula está oscilando en movimiento armónico simple de arriba hacia abajo y por ende tiene un periodo particular. Muy bien, entonces esos son los datos. Otro dato que ya habíamos estudiado anteriormente, y es bueno que lo ponga aquí, es que la amplitud en un antinodo es 2 veces la amplitud de las ondas originales. De hecho, eso se ve aquí en esta simulación cuando nosotros tenemos
los antinodos, o sea, donde hay una interferencia constructiva, entonces lo que se nota es que voy a pausar cuando esté ocurriendo eso. Más o menos, ahí. Entonces lo que puede ver es que las ondas originales, que son las punteadas, tienen la mitad de la amplitud del antinodo correspondiente en esa posición donde hay una interferencia constructiva. Entonces, coloco ahí entre paréntesis que la amplitud del antinodo es 2 veces la amplitud de las ondas originales y eso me va a permitir resolver el problema. Ok, me dice que la cuerda está fija en el eje X y que en X igual a 0. Y que eso es para que yo pueda definir un nodo en la parte izquierda donde X vale 0. Para eso me sirve esa información. Inciso A, ¿qué tan separados están los nodos adyacentes? Entonces, el inciso A lo contesto a partir de la información que recabé antes, donde yo vi que la distancia entre antinodo y antinodo es igual a la distancia entre nodo y nodo y es igual a lambda medios. En este caso, como a mí me dan la distancia entre antinodo y antinodo, esa es la misma distancia entre nodo y nodo, ¿no? Por lo tanto, siempre va a seguir siendo 15 centímetros. 15 centímetros. De paso, aquí, a partir de esta ecuación, lo voy a hacer porque la voy a necesitar más adelante, puedo sacar lambda. Lambda, despejando de aquí, va a ser igual a 2 veces la distancia de nodo a nodo, o sea, 30 centímetros. Más adelante voy a necesitar lambda. Bien, el inciso B me dice que, no me pregunta cuáles son la longitud de onda, la amplitud y la rapidez de las dos ondas viajeras que forman este patrón. Entonces ahora nos metemos con las ondas originales. Para este caso, entonces voy a empezar con lambda. Lambda ya lo tengo, ya lo determiné antes. Entonces el lambda de la onda original, pues es el mismo lambda que encuentro para la onda estacionaria. O sea, igual a 30 centímetros. Entonces, el primer dato, pues está directo. El segundo es determinar la amplitud. Nosotros sabemos que la amplitud de la onda original es igual a la mitad de la amplitud del antinodo, ¿no? Y la amplitud del antinodo nos habían dicho que era 0.850. 0.850 centímetros, lo divido entre 2 y eso me da 0.425 centímetros. Ahí tengo mi segunda respuesta. Muy bien, entonces ahora voy a determinar la rapidez de las ondas originales. Entonces nosotros tenemos una ecuación que me dice que la rapidez es igual a lambda por f. Pero yo no conozco la frecuencia, sino que lo que conozco es el periodo. Entonces me quedaría lambda dividido entre el periodo. Y lambda era igual a 30 y el periodo 0.075 segundos. Esto me da 400 centímetros por segundo. Entonces, la rapidez de las ondas originales es de 400 centímetros por segundo.
No vaya a confundir esta rapidez con la rapidez a la cual se mueve una partícula en la onda, ¿verdad? Esta es la rapidez de las dos ondas que se superponen para poder generar una onda estacionaria. Inciso C. Calcule las rapideces transversales máxima y mínima de un punto en un antinodo. Pues en el caso de la mínima, ya sabemos que es 0, ¿verdad? Porque recuerde que las partículas se están moviendo con movimiento armónico simple. Entonces la rapidez mínima es 0, ¿verdad? Y eso ocurre cuando la onda está en su máximo desplazamiento. Cuando la partícula está en el máximo desplazamiento, entonces ahí tengo el mínimo y es 0. Ahora, ¿cómo encuentro el máximo? Como sé que se mueve con movimiento armónico simple, yo del movimiento armónico simple sé que es igual a la amplitud por omega. Pero no, tampoco conozco omega, pero yo sé que omega es igual a 2pi sobre t. Entonces ya puedo determinar cuál es el valor de la rapidez transversal máxima. Recuerde que la amplitud en este caso es la amplitud del antinodo. Y la amplitud del antinodo es 0.850 centímetros multiplicado por 2 pi entre 0.0750 segundos. Eso me da 71.2 centímetros por segundo. Entonces vea que no es el mismo valor que encontré anteriormente, porque son dos rapideces diferentes. Una es la que tiene que ver con las ondas que viajan y se superponen, y la otra tiene que ver con la partícula que está en el antinodo, y cuál es la rapidez máxima que tiene. Entonces, evidentemente, las características de cada partícula en movimiento armónico simple van a ser diferentes, porque aquí estoy encontrando la rapidez transversal máxima que tiene en el antinodo, pero si la partícula no está en un antinodo, entonces va a tener una amplitud más pequeña que el antinodo. Entonces, si la amplitud es más pequeña, quiere decir entonces que su rapidez transversal va a ser más pequeña, ¿no? Entonces, cada partícula en la cuerda va a tener una rapidez transversal diferente, ¿verdad? Porque va a estar definida por su amplitud, y su amplitud está definida por su posición en la cuerda. Bien, y finalmente me piden que encuentre la distancia mínima en la cuerda entre un nodo y un antinodo. Eso ya lo encontramos anteriormente. Dijimos que la distancia entre un nodo y un antinodo era lambda cuartos. Y lambda es 30 dividido entre 4, me da 7.5 centímetros. ¿Ok? Y eso es todo lo que necesito calcular en este problema. Ok, véanlo. Me dicen si tienen alguna consulta, si hay algo que no quedó claro o algo en lo que necesitemos profundizar. Sí, ingeniero. Eso de de las dos rapideces no me quedó muy bien. No me quedó claro. Bien, recuerde que cuando usted tiene un pulso, voy a poner a identificar la cuerda aquí. Cuando usted tiene un pulso, este pulso viaja, digamos, en la dirección de X positiva. Eso lo que hace es alterar el movimiento de la cuerda. Entonces la cuerda va a empezar a oscilar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo con movimiento armónico simple.
Entonces, va a tener una rapidez en Y en cualquier punto y en cualquier tiempo. Y además, la onda se va a ir desplazando hacia la derecha. O sea que voy a tener otra velocidad. Entonces, como anteriormente dije, esta velocidad y esta no son las mismas. La que yo acabo de encontrar aquí, la de 400 centímetros por segundo, es la velocidad a la que va el pulso, ¿sí? Y la v sub y es la velocidad que tiene la partícula. Pero en las ondas estacionarias, lo que pasa es que hay una superposición. Entonces viene otra partícula, perdón, otra onda, por acá, que tiene una velocidad, la misma velocidad. Recuerde que son idénticas. Pero al ser idénticas, tienen la misma velocidad. Y como consecuencia de eso, entonces se establece en la cuerda una onda estacionaria, donde yo voy a tener un determinado número de bucles. Voy a decir en este caso que solo hay 2. Entonces las partículas individuales de la cuerda se van a mover hacia arriba y hacia abajo. Entonces, cada partícula, dependiendo de su posición en X, va a tener una velocidad transversal diferente. ¿Por qué? Porque la velocidad transversal está definida por la amplitud y cada punto tiene una amplitud diferente. Entonces, la velocidad con el subíndice Y identifica la velocidad transversal que tiene en movimiento armónico simple cada partícula de la cuerda, mientras que la velocidad sin el subíndice representa la velocidad a la que se mueven los pulsos que están en superposición, ¿verdad? Entonces esos pulsos siempre van a estar. Usted los puede ver aquí en la simulación como las líneas punteadas. Entonces, cuando uno pone a oscilar esto, esas partículas siempre están ahí. Si usted se fija, esas ondas siempre están ahí, se siguen moviendo, una de derecha a izquierda, la otra de izquierda a derecha, siguen estando ahí, porque se están generando continuas superposiciones, y las continuas superposiciones son las que generan la onda estacionaria. O sea, es decir, solo de una superposición no se va a generar una onda estacionaria, sino que las ondas viajan de un extremo a otro, están rebotando, por decirlo así, en los extremos, y se están continuamente superponiendo. No sé si quedó claro la duda que tenía. Okay. Bueno, creo que en pocas palabras la velocidad sub y es la velocidad que va de arriba abajo de la onda, ¿no? Y De la la otra partícula, velocidad es no de la... la que va hacia la derecha. Sí. Esa es la diferencia en la dirección. Bueno, Pero la v sub y no es la velocidad de la onda, es la de la partícula. Ojo. ok, de la partícula. Gracias. Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces me quedan 15 minutos. Voy a deducir un par de ecuaciones que van a ser ya las ecuaciones finales de este tratamiento. Y esto está condensado en la sección 15.8, que es de los modos normales, que así se le conoce también a los armónicos, modos normales de vibración. Muy bien, entonces, lo que voy a hacer aquí es que yo voy a poner tres armónicos diferentes. Voy a poner el N1 y voy a tomar de referencia una misma longitud de una cuerda. O sea, lo voy a restringir al mismo espacio. Lo único que voy a hacer aquí, y ese espacio va a ser la longitud de la cuerda que le voy a llamar L. Entonces, lo único que voy a hacer de diferente es que la cuerda en el primero solo va a presentar un bucle o un rizo, porque está en el armónico fundamental.
Mientras que en el segundo, pues va a presentar dos rizos. Y en el tercero va a representar, o voy a tener 3 bucles. Más o menos así. Tres bucles, ok. Entonces, lo que yo ya había mencionado antes es que la distancia entre nodos consecutivos era lambda medios. Entonces, al menos en el primero de los armónicos, lo que yo logro identificar, mover esto un poco para abajo, lo que yo logro identificar en el primero es que la longitud de la cuerda es igual a la distancia de nodo a nodo. Y la distancia de nodo a nodo es lambda medios. O sea que la longitud de la cuerda es lambda medios en el primer armónico. Ahora voy a hacer lo mismo en el segundo armónico. Voy a bajar un poco esto. Y aquí tengo 1, 2, 3 nodos. ¿Cuál es la distancia que hay entre el primer nodo y el último nodo? Si entre nodo y nodo hay lambda medios, ¿cuál es la distancia entre el primero y el tercero? Lambda. Lambda, ¿verdad? Entonces quiere decir que en el segundo armónico, la longitud de la cuerda es igual a lambda. Entonces, precisamente, la longitud de la cuerda es constante. Lo que va variando es el lambda. O sea, es decir, yo voy a tener un lambda 1 aquí voy a tener un lambda 2, y lo mismo va a pasar aquí. Aquí puedo identificar que L es igual a 3 medios de lambda, ¿no? En este caso va a ser un lambda 3. Por eso es que en la simulación, cuando nosotros pasamos de un armónico a otro, lo que puedo ver, fíjense en la parte que dice wavelength, la longitud de onda, que en este caso está en 375 centímetros. Si yo me cambio a un armónico posterior, la longitud de onda cambia a 300, aquí cambia a 250. Entonces va cambiando de acuerdo al armónico que tengo y va disminuyendo, ¿verdad? Porque la longitud de la cuerda pues no puede cambiar porque es una constante, ¿no? Entonces, de manera que se logre esto, la longitud de onda se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, a partir de ahí, yo puedo ver como una generalización. Puedo ver que se va cumpliendo un patrón ahí. El primero es lambda 1 entre 2, el otro es lambda 2, el otro es 3 medios de lambda 3, etc. Entonces, yo lo que puedo ver es que la longitud de la cuerda para el enésimo armónico está dado como n por lambda entre 2, donde n vale 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Y aquí pues le puedo poner un subíndice n. Y si despejo esta ecuación para lambda n, entonces me va a quedar 2 multiplicado por L dividido entre n. N vale 1, 2, 3, todos los números naturales. Entonces, esta ecuación que acabo de deducir me permite a mí encontrar lo que en el simulador aparece ya por defecto, que es cuál es la longitud de onda de un armónico en particular. O sea, esos valores que van variando aquí en el simulador. Si yo resto, por ejemplo, aquí estamos en el 1, 2, 3, 4, 5 quinto armónico, cuarto armónico, tercero, segundo y fundamental. Y pueden ir viendo ustedes cómo a medida que yo voy cambiando esto, la longitud de onda va cambiando. Entonces, ¿cómo se encuentra ese valor? Con esta ecuación. O sea, simplemente yo necesito saber cuál es la longitud de la cuerda y cuál es el armónico, el sexto armónico, por ejemplo, y saber cuál es la longitud de onda del sexto armónico. Como consecuencia de esta ecuación,
yo puedo incluso saber lo que aparece aquí también. Es otra de las cantidades que varía. Y es, si cambio de armónico, ustedes pueden ver que cambia la frecuencia, ¿no? A medida que el armónico va aumentando, la frecuencia va aumentando también, ¿sí? Entonces yo puedo saber cuál es la frecuencia del enésimo armónico. ¿De dónde saco eso? De la ecuación que ya vimos anteriormente, que la frecuencia del enésimo armónico es la velocidad dividido entre la. Eso quiere decir, como se ve en el simulador, que cada vez que yo paso de un armónico a otro, la velocidad de las ondas no cambia. Lo que cambia nada más es la longitud de onda y la frecuencia. Esta se mantiene constante. ¿Por qué la velocidad se mantiene constante? Porque la velocidad solo depende de la tensión de la cuerda y de la densidad lineal de masa, o sea, de la masa por unidad de longitud. Entonces, si usted no modifica la tensión de la cuerda ni cambia de cuerda, entonces la rapidez no tiene que cambiar. Que eso es particularmente lo que se ve en el simulador, que usted solo está pasando de un armónico más grande a uno más pequeño, modificando frecuencia y por ende longitud de onda. Muy bien, entonces si sustituyo la ecuación anterior, entonces lo que tengo es la siguiente ecuación. N multiplicado por B sobre 2L. Para N1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, esta ecuación es la que representa la frecuencia del enésimo armónico. O sea, que si usted conoce la velocidad a la que viajan los pulsos, esta se puede calcular con la raíz de la tensión dividido entre mu. Si conoce la longitud de la cuerda, puede determinar la frecuencia que va a tener en cada armónico. Y eso, lo interesante de esto es que es algo, por decirlo así, cuantizado. O sea, no se van a formar armónicos a cualquier frecuencia. No es que usted va a montar el aparato y lo va a poner a oscilar y ya automáticamente va a haber un armónico. Sino que solo para determinadas frecuencias se van a generar armónicos. Y ahora, pues vamos a estudiar, ya para cerrar, dos ecuaciones que me permiten a mí ver las características de esa serie de frecuencias. ¿Y por qué se les llama armónicos? Entonces, voy a agarrar esa última ecuación. Y voy a encontrar el F1. Pues el F1 es 1 por la velocidad dividido entre 2L. Esto es lo mismo que la velocidad entre 2L. Si yo calculo el F2, entonces me va a dar 2 por la velocidad entre 2L. Eso es lo mismo que 2 veces la frecuencia 1. F3 me va a dar 3 por la velocidad sobre 2L. Eso es lo mismo que 3 veces la frecuencia 1. Y así sucesivamente, de manera que yo puedo definir una ecuación general. Que la frecuencia del enésimo armónico es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Y esa es la característica que tiene una serie armónica. En este caso, la serie armónica es la serie de frecuencias. O sea que si yo quiero calcular la frecuencia del armónico 25, entonces solo tengo que multiplicar 25 por la frecuencia fundamental. Entonces, a la hora de hacer un experimento, eso es muy práctico porque ya no tiene usted que estar buscando así de una forma tan a ciegas cuál va a ser la frecuencia del siguiente armónico, sino que ya sabe que es un múltiplo del fundamental. Otra cosa que se puede hacer, una segunda ecuación, es qué pasa si usted resta, por ejemplo, la frecuencia 3 menos la frecuencia 2. La frecuencia 3 menos la 2 sería 3 veces B sobre 2L, menos 2 veces B sobre 2L. Eso me da
B sobre 2L. ¿Y qué es B sobre 2L? La frecuencia ¿Cuál? 1. La frecuencia fundamental. Lo voy a hacer F4 menos F3. 4B sobre 2L, 3B sobre 2L. Eso me da B sobre 2L y eso me da F1 también. Me voy a ir más adelante. F25 menos F24. Entonces sería 25B sobre 2L menos 24B sobre 2L y eso me vuelve a dar la frecuencia fundamental. Entonces, en general, si usted resta la frecuencia, una frecuencia menos la frecuencia anterior, eso va a dar la frecuencia. Esa resta solo es válida para frecuencias consecutivas. Es decir, no puede restar la 8 menos la 3, no le va a dar la frecuencia fundamental, obviamente. Entonces, para frecuencias que son consecutivas, la resta de ellas me da la fundamental. Entonces, esa es otra de las características que tiene y a partir de las cuales se le conoce a esta serie de frecuencias una serie armónica. Y lo último que voy a comentar es que al F1 nosotros le llamamos la frecuencia fundamental. O también se le llama el primer armónico. Así lo hemos conocido anteriormente. Pero hay otra forma de llamarlos. Hay otra forma de llamarlos. Y al segundo yo le llamaría el segundo armónico. Pero popularmente hay otra manera de llamarlos. Y a este le llaman el primer sobretono. A F3, segundo sobretono. Y así sucesivamente. Entonces, los sobretonos son aquellas frecuencias que están después de la frecuencia fundamental. Entonces, puede llegar a ser un poco confuso, pero cuando usted lea un problema, entonces tenga cuidado si le hablan en términos de armónicos o si le hablan en términos de sobretonos, porque resulta que usted podría caer en el error de decir, como es el primer sobretono, entonces lee primer y entonces el primer lo asocia con n igual a 1, pero en realidad no, porque el primer sobretono es la frecuencia que está después del armónico fundamental, por eso n vale 2 y aquí n vale 3. Entonces tenga cuidado a la hora de leer el enunciado de un problema, porque le pueden hablar en términos de armónicos o de sobretonos, y pasa bastante cuando hablan de sobretonos que hay errores a la hora de identificar cuál es el n correcto. ¿Sí? Entonces por eso lo retomo y se los menciono justamente en este momento. Bueno, con esto cerramos la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta sobre lo último que discutimos. No, ingeniero, eso quedó claro. Ok, muy bien. Bueno, entonces, pues aquí cerramos la clase de hoy. Vamos a continuar el día de mañana. Mañana vamos a hacer ya problemas un poco más complicados. Ya recuerden que ya mañana y el lunes entramos en el repaso. Así que yo les pido que en estos 2 días ustedes traten de traer a la clase la mayor cantidad de dudas que tengan. Pues tratemos de que este repaso sea un poco más participativo que las clases normales, de manera que a ustedes les sirva para poder abordar algunas dudas que tengan.
Sobre todo no tengan pena en preguntar algo, aunque a ustedes les parezca que es una pregunta absurda o muy básica. Les va a ayudar a ustedes a tener más claras las cosas, les puede ahorrar tiempo y además podría ser la duda que tenga otro compañero y de paso pues estamos apoyándole a él. Entonces, traten de traer la mayor cantidad de dudas. Yo igual voy a traer algunos ejercicios ya sugeridos para que los resolvamos. Si tienen alguna pregunta con alguno de los ejercicios de la tarea o de la tarea anterior incluso, pues entonces los retomamos aquí en la clase. Bien, entonces aquí cerramos el día de hoy. Cuídense mucho y nos encontramos mañana. Gracias, ingeniero. Buen día. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.